Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Ya tenemos 155 participantes por ahí conectados. Hola a todos. Estamos muy contentos de esta gran acogida y el interés que hemos tenido en este webinar sobre cómo convertirte en un científico de datos exitoso. Esta es nuestra primera edición en banca. Como pueden ver, tenemos representantes de diferentes instituciones financieras latinoamericanas y esperamos en otras ediciones pues platicar con científicos de datos líderes en otras industrias. Voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Fernanda Aldrete, soy mexicana, residente en Ecuador y actualmente dirijo la empresa de educación Handitech Academy. Estamos enfocados en formación corporativa y profesional especializada en ciencia de datos, Big Data y cultura analítica. Entonces, para todos los interesados en capacitación profesional, los invito a revisar nuestra plataforma de cursos databits.ai. Les voy a dejar el link en el chat para que conozcan las opciones de cursos y certificaciones que ofrecemos. Y para complementar, comentarles que Handitech Academy es parte del holding de empresas de Handitech. Handitech es una empresa de consultoría estratégica en Big Data Analytics. Les cuento esto porque si nos buscan ustedes por Google, puedan identificar la diferencia entre las dos empresas. Y bueno, sin más preámbulo, para irnos adentrando en el tema de cómo formarnos en la verdadera carrera del futuro, quiero antes explicarles el por qué. Más allá de lo que puedan decir cientos de artículos, nuestra experiencia nos muestra claramente que hay una gran demanda de perfiles analíticos en las empresas. Sin embargo, la oferta madura es muy poca y no alcanza a cubrir las vacantes disponibles. Entonces, aquí definitivamente pues tenemos una gran oportunidad hay una gran oportunidad para todos nosotros. Por eso hemos invitado a líderes en ciencia de datos de algunas como les comentaba, hemos invitado a líderes de pues algunas de las instituciones financieras más importantes de Latinoamérica, algunos de ellos clientes nuestros, y pues para que nos compartan sus experiencias y nos den un par de recomendaciones para no morir en el intento, ¿ok? Entonces, les recuerdo nada más que todas las cámaras van a permanecer apagadas y los micrófonos silenciados. La manera de hacer preguntas va a ser a través del chat, las cuales intentaremos que sean respondidas en su mayoría durante los últimos 25 minutos de la sesión, porque sabemos que quizás tengan muchas preguntas. Entonces, bueno, ahora sí voy a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. El primer invitado es Javier Torres. Javier es científico de datos y arquitecto de soluciones de Big Data Analytics en Banco Pichincha. Además, es coordinador en Ecuador del Open Data Science LATAM, la comunidad de ciencia de datos más grande en Latinoamérica. Es ingeniero electrónico y tiene una maestría en administración de empresas y es candidato a otra maestría en explotación de datos. Sus áreas de expertise comprenden Big Data, Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning y procesamiento distribuido. Nuestra segunda invitada es Mariela Yacarino, Data Scientist Expert en BBVA, Argentina. Es actuaria con una maestría en Data Mining y con un título de experto universitario de Data Science Practitioner. Durante su carrera profesional, con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, se ha especializado en analítica de negocio avanzada y proyectos de modelado predictivo de Customer Solutions y riesgo de crédito. Y el tercer invitado es Víctor Acevedo. Bueno, aquí habíamos visto que también estaba invitado Luis Chía. Él no nos pudo acompañar, pero está con nosotros, de hecho, Víctor, que él es subgerente en modelamiento de riesgo de crédito en el Banco de Crédito BCP Perú, con 8 años de experiencia en el mundo de la ciencia de datos. También tiene experiencia académica impartiendo cursos de Machine Learning avanzado, riesgo de crédito con Python, introducción a ERI Python en la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Católica del Perú. Entonces, su área de especialización son los modelos predictivos aplicados a la banca. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, para relajarnos y hacer esto un poco más divertido, vamos a empezar
con una pequeña trivia para conocer rápidamente sus intereses y su respuesta la pueden hacer corta en pocos minutos. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera sería, ¿cuáles son sus herramientas de data science favoritas? ¿Quién? ¿El que quiere empezar? Python, Scikit-learn, TensorFlow. Python. Ok, Igual, TensorFlow, Scikit-learn con Python. muy bien. Bueno, entonces aquí creo que esta pregunta está de más. ¿R o Python? Python, No. ¿verdad? Es bastante obvio. Ok. ¿Datos estructurados o no estructurados? Los dos. Estructurados, perfecto. Estructurados. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué respondieron uno y otro? Y siempre es más fácil, ¿no? Pero bueno, son más ricos los estructurados. Porque no vale el webcam de aquí. Ok. Actualmente mi ámbito de trabajo requiere que todo de los datos estructurados principalmente, así que con esto soy lo que estoy más familiarizado. Ok. Y bueno, yo principalmente no estructurados porque ahí nace mi gusto por la ciencia de datos. Me gusta mucho el procesamiento digital de señales y de imágenes. Perfecto. ¿Datos limpios y organizados antes de ejecutar tus modelos para toda la vida o un auto 0 kilómetros? 0 kilómetros. Bueno, un usado. Bueno, ya, Datos muy bien. limpios. Un usado con pocos kilómetros. Muy bien. Ok, en ese orden, ¿saber lo suficiente de SQL o saber mucho de matemáticas? Un mix, creo que hay que tener un balance. Mix. Ujú. Mix. Si algo tengo que elegir Mix. matemática, pero mix. Sí. Ok, perfecto. Bueno, eso solamente era para entrar en calor. Ahora sí, ya vamos a la parte de las preguntas. Y bueno, obviamente la primera pregunta me parece que es bastante obvia y que me gustaría que cada uno fuera respondiendo. Y es, ¿cómo comenzaron sus carreras como profesionales en la ciencia de datos? Puede ir empezando, damos este orden, Javier, Mariela, Víctor. Vale. Ujú. Y bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están acompañando desde varias partes del mundo. Y bueno, la carrera de ciencia de datos en realidad es una carrera nueva. Antes se la conocía con varios nombres, data mining, estadística, de varias formas. Creo que aquellos que venimos de las ciencias duras, de alguna manera tenemos una formación analítica ya de por sí, pero creo que mi carrera comienza por allá, por el 2008-2009, cuando me enfrento a mis primeros retos de hacer procesamiento digital de señales y procesamiento de imágenes. Con el tiempo me fui enfrentando profesionalmente a varias cosas, pero nunca como ciencia de datos como tal. Hacer análisis estadísticos de calidad, Six Sigma, a meterme un poco de estos temas, pero creo que mi primer paso real como científico de datos fue en 2017, de hecho allá en Argentina, cuando estaba cursando mi maestría. Y nada, allá comenzó todo el mundo de la ciencia de datos, del Big Data, entrar a conocer un mundo que en ese momento de alguna manera lo conocía, pero tenía nuevos desafíos en el hecho de conocer las nuevas herramientas. Ya te enfrentabas a un Hadoop, a un Spark, tenías que empezar. Mis primeros análisis los hice con R, luego enfrentarte a Python. Creo que llegar a ser un científico de datos fue un paso posterior a pasar muchas etapas dentro de manejar equipos, de conocer el negocio. Creo que así comenzó mi carrera en la ciencia de datos. Muy bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Yo, bueno, un poco creo que no te digo que se nace científico de datos, pero sí hay algo, un gen o algo que tenemos desde un principio, ¿no? Que es ese afán de analizar todo, ¿no? Y de tomar decisiones a partir de números. Esto es desde que, no sé, elegimos el profesor de la universidad y miramos estadísticas, o yo, por ejemplo, que hago seguimiento de mis gastos y de mis ingresos, como que de tomar decisiones a partir de números. Yo creo que es nuestro primer gen donde decidimos, bueno, podemos ir por este lado. Y más profesionalmente, en mi caso, empecé
como junior, como analista junior en el banco Citibank, en el área de riesgos, en donde, bueno, creo que los primeros pasos son así, ¿no? Te pasan un query, una consulta de un informe y te dicen actualizalo, y bueno, uno lo corre sin saber bien qué está pasando, sin entender mucho ese lenguaje que está en chino para uno, y después, bueno, cambias la fecha, cambias un parámetro, y bueno, hasta que después haces tu propio informe, hasta que haces tu propio análisis. Me parece que los inicios de la carrera son así, ¿no? Un poco empezar a tomarle el gustito a la programación, a pensar en forma estructurada y estar siempre acompañado de gente que te ayude y te acompañe en ese proceso, ¿no? En, aprender a analizar y sacarle jugo a los datos. Bueno, en mi caso, yo ya he iniciado en el mundo de ciencia de datos hace como 8 años, cuando entré al BCP, a trabajar al BCP. En ese momento era muy ingenuo y pensaba que lo que ya había visto en la universidad me iba a ser suficiente para poder afrontarme a todos los retos del banco, pero lo que pasó en realidad fue muy diferente. En realidad, cada paso que tomábamos en cada proyecto tenía una lista con muchas soluciones, con muchos puntos de vista, eh, y que se me hacía como que ese mundo era inmensamente más grande de lo que había visto en la universidad. Fue ahí cuando me di cuenta que en realidad todo lo que había aprendido se quedaba muy pequeño en comparación con lo que debería aplicar en el día a día. Ahí fue cuando nació mi interés por esto, y es cuando me inicié un poco conociendo cómo funciona R, mis primeros pininos en R, y luego pasar a Python. Entonces, como mi formación fue un poco más del lado estadístico y económico, eh, se me hizo más familiar empezar por ahí. Es como me inicié hace 8 años en el banco. Ujú. Perfecto. De hecho, si vemos, tenemos pues invitados de perfiles diversos, ingenieros electrónicos, economistas, actuaría, y creo que esa es la diversidad de esta carrera, que no necesitas venir de un campo muy particular para poder decir, no, ¿sabes qué? Tengo el camino más fácil, sino que a todos nos toca una curva de aprendizaje importante. Muy bien. Y bueno, como siguiente pregunta, para quienes están aprendiendo, ¿qué pasos o metodologías siguen para construir un modelo? Bueno, sí. Primero en principal, yo creo que, que es muy importante, es entender el objetivo para el cual vamos a desarrollar un modelo, ¿no? O sea, ponernos en contacto con la gente que lo está necesitando y entender bien cómo va a ser aplicado y demás, porque yo tengo la premisa esta, ¿no? De que podemos hacer el mejor modelo del mundo, el que te predice a la exactitud, pero si después no es aplicable o la gente que lo tiene que aplicar no lo entiende o no lo usa o no lo implementa, perdimos el tiempo. Entonces yo creo que el primer paso importante es eso, entender el objetivo y saber, asegurarnos que esto va a ser usado. Después, otro paso importante es armar un project de trabajo. Nosotros, al hacer un modelo, podemos delirarnos, ¿no? En hacer millones de variables, probar 80.000 modelos, y esto podría ser infinito. Y también la riqueza de hacer un modelo es también tenerlo en un tiempo determinado. Entonces, ajustarnos a esos tiempos y ver qué nos está pasando si nos vamos, ¿no? Un poquito de mambo en alguna de las etapas. Eso es principal. Después, bueno, obviamente todos los pasos típicos del armado de un modelo, que es construir la base sobre lo cual le vamos a desarrollar, definir el target, definir la variable objetivo, la variable que queremos predecir, construir todas las variables históricas. Una vez que las construimos, entender si están sucias, si tenemos outliers, si tenemos missing, bueno, valores missing, no vacíos, ver cómo solucionamos eso. Después hacer análisis bivariados o univariados, entender cada variable, cómo predice la variable que yo quiero predecir. Todo esto en forma visual o a través de también las estadísticas típicas de cada variable. Y bueno, de ahí ir probando modelos, ir viendo cómo ajustan y ir probando distintos parámetros, distintas variables, transformar las variables, y de esa manera, bueno, obviamente antes no dije, ¿no? Pero dividir la base en training y validation como para tener una muestra donde vos entrenás y una muestra donde validás lo que estás haciendo, eso es fundamental. Y una vez que tenemos el modelo,
obviamente toda la parte de presentación, que es un poco la parte que a veces más nos cuesta, a los que somos más de formación más dura, que es transmitir al otro los resultados, de una forma simple, porque el otro no tiene por qué, más que nada si son, mi cliente no es un usuario experto o de formación académica tipo matemática, ingeniero o licenciado en sistemas, es probable que no entienda lo que nosotros hicimos, y tampoco es necesario que lo entienda. Lo importante es entender la aplicación de lo que hacemos y el resultado. Así que me parece que un poco esos son los pasos. Víctor. En realidad, en líneas generales, yo coincido con Mariela. También pienso que el paso principal, indispensable, es que uno pueda conocer su información, qué tiene en sus manos y qué cosa quiere predecir, entender bien el problema de negocio que uno quiere resolver. No es aplicar un modelo Machine Learning o el que sea por aplicar, por mostrar algo. No, es solucionar un problema. Y esta ruta, la estadística, los software o los modelos son solamente una herramienta para un fin más grande, que es solucionar un problema complejo. Entonces, sí, en general es lo que decía ya Mariela. Primer paso, colectar los datos y entenderlos, hacer lo típico de análisis exploratorio de datos, ver ahí las distribuciones, cosas raras que podrían ocurrir, que bueno, de hecho que siempre ocurren, y ver ya tú como data scientist cómo los solucionas. Esta es la segunda, y luego es la segunda fase en la que tienes que preparar los datos, limpiarlos, adecuarlos a tus necesidades. Luego también lo que se llama Mariela es importante, lo de definir el algoritmo que queremos usar. Hay muchos algoritmos y muchos sirven para muchas cosas, pero tú solo tienes un objetivo. ¿Quieres explicar o quieres predecir? Que son cosas muy distintas. Entonces también por ahí puedes elegir uno u otro algoritmo. Y también lo otro es, debes ser muy cuidadoso con los problemas típicos en Machine Learning, como el sobreajuste, por ejemplo. Así que ahí más te vale que hayas hecho un buen trabajo de muestreo y separar bien tus poblaciones. Y el último paso, también coincido con Erla, que es prepararte para explicar algo que de por sí no es tan sencillo. Y ahí recordar algo que siempre se dice, pero a veces nos olvidamos, que es que al usuario o a los gerentes no les importa la complejidad de lo que estamos haciendo, les importa que lo que hacemos funcione. En ese sentido, debe ir nuestro storytelling. Mostrarles que lo que se hace es aplicable, implementable y se entiende. Por ahí creo que irían los pasos en general. Perfecto. Javier. Bueno, sí, creo que coincido también en muchas cosas. Creo que el principal paso que uno debe seguir es escuchar a tu cliente interno o externo, escuchar al usuario experto, porque de alguna manera ellos han ido aprendiendo empíricamente los patrones que en algún momento queremos que una máquina los aprenda. Entonces, ellos te van a comunicar y te van a transmitir información valiosa que te va luego a permitir hacer un mejor análisis de variables. Después de que entiendes bien el problema, qué quiero hacer, cómo lo quiero resolver, es empezar a buscar las fuentes. ¿Qué fuentes dispongo? ¿Dónde están? ¿Quién las utiliza? ¿Cómo están administradas? ¿Cuál es su periodicidad? Después de eso, generalmente yo lo que suelo hacer es un análisis, un EDA, empezar a encontrar las primeras correlaciones, hacer un test de hipótesis si es necesario. Empiezan las primeras limpiezas. Si antes de empezar con el feature engineering o creando variables históricas, me gusta mucho probar un algoritmo sencillo y ver qué tanto explican las variables que ya conseguí del problema. A partir de eso empiezo a crear variables históricas de aquellas variables que me dieron mayor importancia, empiezo a combinar variables y ya una vez que tengo esto, empiezo a utilizar ya más de un algoritmo, dependiendo de lo que quiera resolver, si es una predicción como tal o una clasificación. Y bueno, empiezo a jugar con varios algoritmos, a entrenarlos al tiempo, de tal manera que al final tengo como 5 a 8 algoritmos corriendo, viendo cuál me da el mejor resultado. Esto es un proceso iterativo porque vas a ir teniendo resultados unos mejores, unos peores, y vas a tener que ir construyendo o quitando variables en el camino. Pero como les digo, es un proceso iterativo hasta que llegas a un modelo que te dé un resultado bastante aceptable. Creo Perfecto. Sumado, que no lo comenté antes, me parece también importante una vez que se desarrolla el modelo, monitorearlo, ¿no? Digamos que las variables pueden o perder predicción o se pudo haber anulado esa fuente de información y uno no se entera. Entonces, a medida que uno lo va usando o esporeando la base y demás,
cada tanto hacerle una revisión como para decir, bueno, sigue funcionando, seguimos ok, ¿no? Porque si no, uno piensa que puede servir eternamente y no. Perfecto. Pues yo creo que todos han mencionado puntos súper interesantes y yo creo que un diferenciador también muy importante que ustedes acaban de mencionar, los tres, es la parte de escuchar a su cliente. Creo que la mayoría nos vamos como directamente a querer hacer ya la parte más técnica de los modelos, que bueno, ya nos dieron aquí bastantes recomendaciones súper interesantes. Creo que esto también es clave para diferenciarnos como buenos profesionales en este ámbito. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta, bueno, dice, ¿cuáles son los retos más complicados que han enfrentado en su trabajo diario? Ahora vamos a empezar con Víctor. Ya, a ver, bueno, personalmente, hace 8 años, cuando empecé esto en la banca, eh, tenía los skills ya de información estadística y de economía, pero de repente las habilidades blandas no estaban tan pulidas, entonces se me complicaba un poco al inicio poder comunicar ese procedimiento que habíamos elaborado con todo el equipo de emulamiento y hacer que nuestro modelo sea claro y que responda a las necesidades del usuario. Personalmente, hace 8 años ese era mi principal reto. Eh, y creo que es uno de los inconvenientes más comunes a lo que se enfrenta una persona cuando se inicia en este mundo de las Campo. data science. Uh-huh. Sí. Javier. Bueno, creo que igual que Víctor, el problema más complejo en general para los perfiles técnicos, analíticos, es tratar de hablar en un lenguaje común o en un lenguaje de negocio. Creo que ese es el mayor reto. Muchas veces recibí la expresión de no te entiendo lo que me estás diciendo, yo no soy técnico. Y creo que ese es algo que al inicio te choca, pero con el tiempo te va enseñando que tienes que ir adoptando maneras de ir comunicando a tu cliente o a tu usuario qué es lo que estás queriendo expresar. Igual, no hay una manera estándar de decir las cosas. Creo que lo principal es entablar un vínculo de confianza con tu cliente y entender cómo ellos entienden. Tenemos que entender si los usuarios son visuales, son auditivos, porque de esa manera vamos a tratar de llegar con las analogías que les van a permitir entender el concepto que queremos mostrar. Pero sí creo que el tema de los soft skills es una de las cosas más complejas con las que te enfrentas ya en la vida profesional. Mariela. Sí, sí, estoy de acuerdo, digamos que va en la misma línea los mayores retos, ¿no? En comunicar, en lograr una transformación cultural, ¿no? Porque muchas veces, muchas empresas están acostumbradas a tomar decisiones a partir de la intuición, ¿no? Anda a decirle a un gerente que estuvo 20 años haciendo algo de una manera y decirle, no, acá los datos están diciendo otra cosa. Entonces, lograr eso, lograr que las decisiones se empiecen a tomar a partir de los datos que uno muestra, que usen el modelo, que no te digan, no, para mí los que más compran son los que viven en la capital, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y vos decís, no, no es solo esa variable, sino que son un montón de variables que influyen en eso. Como que lograr convencerlos de que no sigan yendo por el lado que iban, que obviamente está súper bien, pero esto te da una riqueza, un modelo te da una riqueza que una sola variable o dos variables no te la da, y bueno, tratar de convencer y mostrar que tiene más riqueza es lo más difícil, ¿no? Más que nada a mí me tocó en el banco estar en el startup del área, en donde no se conocía todo esto, entonces con más razón. Hoy por hoy, ya después de 10 años, ya saben qué productos damos y bueno, y confían, pero hasta llegar a ese momento de confianza estoy diciendo que pasaron 10 años y bueno, va costando. Sí, perfecto. Bueno, ustedes mencionaron que el tema de las habilidades blandas, habilidades de comunicación, pues tienden a ser el mayor reto. Y claro, estoy de acuerdo que así como hay personas que nos dicen,
Bueno, háblame en otro idioma porque no, yo no soy técnico, creo que deberíamos de llegar a un punto intermedio, pero bueno, esa es una discusión, ¿no? Es otra discusión. Pero bueno, aprovechando sobre esta línea de lo que ya mencionaron, quisiera que nos comenten qué estrategias recomiendan para esto, o sea, para presentar la información a quizás a mi cliente o a mi jefe o a algún gerente dentro de mi organización relacionado a esto, habilidades de comunicación, visualización de datos. Mejores prácticas que ustedes tengan. Yo creo, perdón, arranco. Sí, no, empieza. Para mí es súper importante que la presentación que uno haga esté adaptada al público objetivo. Esto que les decía antes, al gerente de marketing no le va a interesar si tu modelo tiene un KS de 30, 35, 45, 70, le va a dar lo mismo, no lo entiende, no le importa, sino que tienen que encontrar en lo que vos le estás diciendo, en lo que vos le estás mostrando, que le va a traer un beneficio sustancial respecto a cómo lo viene haciendo ahora. Digamos que me parece que el enfoque tiene que ser ese, es decir, yo tomé esto, o sea, aclarar qué información se tomó, aclarar las fuentes, si querés nombrar el algoritmo, pero no le interesa, a él le interesa qué beneficio me trae hacer eso respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Y ser claros en un lenguaje adaptado al cliente que lo está leyendo, y acá yo creo que menos es más, ¿no? En el sentido no de esconder información, sino de dar la información precisa para que el otro use tu informe, use tu análisis, tu modelo, porque entendió lo clave, lo importante que es, bueno, me va a traer este beneficio, voy a poder clasificar mejor a los clientes y voy a crecer tanto en ventas. Digamos que creo que eso es importante. Efectivamente, en la misma línea, comenta Mariela, también creo que lo esencial en cualquier speech es que tu storytelling esté definido en función de lo que el auditorio está esperando y que el lenguaje esté adecuado a lo que ellos están acostumbrados. De repente esperan ver algún impacto en provisiones, vos mostrarás provisiones, más que comparación entre modelos. Ellos de repente están esperando un incremento en ventas, mostrarás eso en vez de mostrar las dificultades que has tenido que sobrellevar. Y eso es también un punto que normalmente tienta a los modeladores en general, que es que como hay un gran suplicio en este proyecto que puede tomar varios meses, solamente estamos tentados a mostrar cuáles fueron todos los problemas y cómo es que se solucionaron, para evidenciar que en efecto el trabajo no es una tarea fácil. Pero en realidad al fin del día esto lo que lleva es a confusión, a más preguntas y que innecesarias, y ese es el punto justo que contaba Mariela, que aquí más es menos. No es esconder información, sino seleccionar lo realmente relevante y qué mensaje quieres que se lleve tu usuario. ¿Quieres que se vaya más confundido de lo que llegó o con la idea de que lo que tú has hecho le sirve? Creo que esto es. Claro. Y muchas veces no queremos, o sea, no queremos que nos den más problemas, ¿no? Queremos que nos muestren soluciones y resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Javier. Sí, bueno, creo que los dos colegas han dicho mucho de lo que deberían tener. Yo lo que le agregaría es que, chicos, seamos primero audaces, dejar la timidez a un lado, eso es importantísimo. Generalmente nuestros perfiles son muy introvertidos y tratar a veces de expresar algo simple nos cuesta, así que muchachos, ser audaces, ser empáticos, entender el auditorio, comprender a veces duro decirlo, pero el ego que tenemos los científicos de datos es bastante alto y hay que bajarle un poquito al ego, así que a ser muy empáticos. Y después hablar mucho en idioma o lenguaje corporativo, entender, como nos dijo Víctor, cómo está acostumbrado el cliente a recibir el mensaje, entender los objetivos del negocio y mostrar a ellos principalmente cuáles van a ser sus beneficios. No, como dijo también Mariela, lo más simple posible, sin quitar la rigurosidad que amerita el caso también. O sea, hablemos de lenguaje simple, pero sin perder el rigor de lo que implica un análisis de estos. Eso. Excelente, súper valiosas sus aportaciones. Y bueno, creo que la última pregunta, antes ya de pasar a las preguntas del público, me gustaría que nos pudieran contar. Miren, hay muchas personas que vienen de otro tipo de perfiles que no necesariamente son, digamos, relacionadas a las áreas tradicionales de la ciencia de datos, como la estadística, la matemática, la computación.
¿cierto? O inclusive sí, puede ser que inclusive gente venga de las áreas computacionales y se les puede complicar conseguir un trabajo en este campo, aún y teniendo algunas maestrías. Entonces, ¿qué les recomendarían a todas estas personas que quieren iniciarse en esta carrera? Sean competitivos a la hora de aplicar a una vacante. Creo que el pilar básico de todo este mundo de Data Science es que uno tenga muy claro los fundamentos de lo que está haciendo. Aunque normalmente eso no se vaya a evidenciar en el día a día, uno solo puede explicar fácilmente lo que está haciendo si realmente lo entiende. Y esto solamente lo puedes entender si conoces lo que hay en las entrañas en lo común, en el mundo de los algoritmos. Entonces, a lo que estoy diciendo con eso es que debes tener una formación estadística de arranque. Básicamente debes tener conocimientos estadísticos. Luego, esta estadística no va a servir de nada si que no sabes cómo aplicarla, cómo hacer eso, cómo llevar eso al día a día en el mundo real. Por eso requiere conocer algún lenguaje de programación, R, Python o el que más se te acomode, pero lo que sí te puedo decir es que lo que más suena, lo que más va a vender, lo que va a hacer que te haga más conocido es manejar alguno de estos, R, Python, SAS de repente por ahí. Otros son un poco desconocidos y tal vez no estén en el centro de labores, lo que no vaya a ser una facilidad que te vayan a ofrecer. Esos son los principales pilares. Y un tercero que es mucho más complicado de adquirir, porque solamente entra con la experiencia, es conocer los casos de uso, el negocio, dónde y cómo se va a aplicar lo que estás analizando. ¿Qué problemas frecuentemente surgen cuando tú quieres solucionar algún problema, por ejemplo, de riesgo de crédito, de churn, o de general, lo que tú quieras aplicar, a lo que quieras aplicar tus conocimientos? Saber qué problemas tiene determinado rubro. Esto puede ser el mundo petrolero, las acciones, es muy diverso. Entonces, el problema con eso es que solo se adquiere con la experiencia. Y bueno, claro, acá estamos en el problema de la huevo y la gallina, que tú recién vas a iniciarte. ¿Cómo puedes tener experiencia en eso si que no has trabajado previamente en eso? La principal o la mejor forma y rápida para empezar a entender sobre esos, el contexto que te interesa, sea finanzas, banca, energías o lo que tú quieras enfocarte, va a ser desarrollar problemas de tabla. Meterse en esas, perdón, participar de esas competencias, luego con un equipo y empezar a nutrirte sobre cuál es la problemática común en el entorno en el que te quieres desarrollar. Creo que esas son las tres cosas básicas: estadística, programación y conocimiento del negocio. Muy bien. Javier. Ok, bueno, yo creo que comparto mucho lo que nos dice Víctor, el tema de interiorizar los conocimientos. Yo recuerdo que en una de mis entrevistas de trabajo, ya en la etapa final, en la etapa técnica, quien me entrevistó era un doctor en física, es doctor en física, y me dijo, no tengo duda de que conoces cada uno de los algoritmos que existen, no tengo duda porque ya pasaste un proceso previo, pero me hizo la pregunta más simple y a la vez la más difícil que me han hecho, creo. ¿Puedes explicarme qué es una regresión logística sin utilizar un solo término matemático? Y fue, wow, yo lo entiendo y a veces conocemos las cosas de una manera tan técnica, pero no la podemos comunicar al resto. Entonces, yo les recomendaría mucho trabajar sobre la interiorización y del conocimiento y el tema de la comunicación principalmente. Después, es un plus gigante el conocimiento de varios lenguajes de programación, cualquiera de ellos. Cada uno tiene obviamente su curva de aprendizaje, pero si ya tenemos una pequeña noción, si ya manejamos programación en cualquier tipo de lenguaje, va a ser mucho más natural el paso. Después también, si puedes conocer bases de datos, es importante, principalmente manejar SQL. Me parece que es uno de los puntos flojos que yo he visto mucho. A veces conocemos R, conocemos Python, pero pataleamos un poquito en el tema del SQL. Me parece que es importante poner un foco ahí. Y eso, creo que eso. Y muchas ganas y mucha pasión por esto, porque realmente te vas a enfrentar a escenarios muy complejos, abstractos. Te vas a chocar contra el planeta varias veces tratando de encontrar algo y probablemente no está ahí donde lo estabas buscando. Pero eso, persistencia, muchachos, nada más. Sí, yo estoy de acuerdo con los chicos.
en el sentido de que cualquier persona que le interese, que tenga curiosidad por los datos, por sacarle jugo, hacerlos hablar, ¿no? Sacar información, puede ser data scientist. Obviamente está el típico diagrama de Venn, ¿no? De las tres patas de conocimiento del negocio, conocimientos matemáticos y estadísticos y de programación, que uno puede tener más fuerte uno que otro. La verdad que la persona que tenga las tres visiones muy fuertes, bueno, lo aplaudimos, pero no es que la mayoría de los data scientists es perfecto en matemática, perfecto en programación y perfecto en conocimiento de negocio, sino que uno se va a sentir más cómodo en una de esas posiciones, y lo bueno, o lo que te va a servir a lo largo de la carrera, es lograr incursionar en lo otro que te falta, ¿no? Si sos matemático, bueno, yo soy actuaria, en la carrera no vi una sola programación, no sabía que era SQL, y cuando empecé a trabajar me topé con mi primer query, y bueno, y me gustó porque es la forma de pensar estructurada, no sé qué, y bueno, y tuve que formarme en eso. Digamos, no era mi formación primaria, pero te ayuda muchísimo para tu carrera poder conocer eso. Lo mismo con los conocimientos del negocio. Yo no nací sabiendo de bancos, y uno que a medida que va avanzando en la carrera se va a profesionalizando más y va conociendo más de eso. Digamos que uno puede estar en la posición que sea, no es necesario ser alguna profesión de las que son típicas de Data Scientist, pero sí, bueno, tratar de ir avanzando en los otros terrenos para poder ser un poquito más completo, ¿no? Y como decía Víctor, tener la pasión de que te guste transmitir algo, conocimiento de lo que vos estuviste mirando a partir de los datos, ¿no? Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Yo creo que son recomendaciones súper valiosas, y bueno, esperemos que puedan ser de ayuda para el público de quienes están buscando pues iniciarse en esta carrera, pues buscar un puesto de trabajo relacionado. Antes de pasar a las preguntas del público, quiero invitarlos también, ya que estamos, bueno, obviamente también es parte de nuestra razón de ser. Quiero invitarlos a nuestra carrera de ciencia de datos con Python en DataBits, que es creada justamente para todos aquellos que quieran empezar en este campo y conocer sus fundamentos. Por tal razón, no hay prerequisitos. Si ustedes vienen de un campo completamente nuevo, se puede aprender. Y bueno, también por último, para todos los que han participado el día de hoy, van a recibir un código exclusivo del 15% de descuento en esta carrera. Les voy a dejar aquí en el chat un código que también será enviado a sus correos para quienes quieran aprovecharlo y aprender durante esta cuarentena. Y bueno, no solamente la cuarentena, o sea, seguir aprendiendo y realmente adentrarnos en este tema. Entonces, ya para pasar a las preguntas del público, la dinámica que vamos a llevar es, bueno, voy a ir seleccionando cada una de las preguntas porque ya vi que sí tenemos bastantes, y quien quiera de ustedes, tanto Mariela, Víctor, Javier, pueden ir respondiéndola de manera inercia, quien se sienta cómodo de responder la pregunta, ¿ok? Entonces, aquí la primera pregunta que nos hace Carlos dice: ¿qué tanto utilizan metodologías ágiles o van por la forma tradicional de gestión de proyectos? Por mi parte, la metodología Agile en el banco donde estoy trabajando se instaló más o menos hace un año, pero todavía es una transformación cultural que cuesta bastante. Entonces por el momento estamos siguiendo de la forma tradicional, pero me parece una metodología muy piola para trabajar, ¿no? Porque tiene muchos beneficios de estar focalizado, de hacer entregables cortos, eso poniendo otra vez foco en lo que les decía, que podríamos estar haciendo un modelo durante 3 años o durante un mes, digamos, como que me parece que está buena como metodología. Yo hoy por hoy todavía no, es una transformación que cuesta. Bueno, yo en tema ágil, acá en el banco, hay varias aristas, digamos. Tienes el banco tradicional,
estructurado, que maneja sus proyectos en cascada, y también tienes una parte que es el centro digital del banco, que nació ágil y para ellos es nativo el tema de agilismo. Eh, por esta dualidad, si quieren, muchos proyectos son tradicionales cascada, otros son ágiles y otros son adaptativos. Entonces, ese cambio, como dice Mariela Cuesta, y principalmente en un rubro como el bancario, donde la rigurosidad es mucho más alta, es muy buena para mí la metodología ágil. Creo que te permite ir mostrando resultados en periodos cortos, de tal manera que de alguna manera se va percibiendo, el cliente va percibiendo los avances que va haciendo más rápidamente que como te ven en el kickoff y te ven en la entrega del resultado en el tradicional. Entonces, hay que balancear los dos. Dependerá del problema también y también de la idiosincrasia de la institución en la que trabajas. Y por el lado del OSP, ya hace algunos años hemos empezado a trabajar de forma con el framework Agile, específicamente con Scrum, y nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, he notado que los modelos tienen un mejor control por estar en constante contacto con los validadores, con el usuario, tienen un mejor performance y mejor insight de conocimiento del negocio, porque todos están viéndolo del día a día durante todo el sprint. Y consecuentemente también se reducen bastante los tiempos de implementación perdón, y de desarrollo. Entonces, nos ha traído muchos beneficios haber cambiado de framework. Sí. Perfecto. Otra pregunta dice, los modelos de Machine Learning, para seleccionar uno es importante conocer el tamaño de la data, pero ustedes como expertos, ¿qué otros aspectos ven adicional a esto? Yo creo que si bien el tamaño de la data es importante porque habrán algoritmos que performen uno mejor que otro, la selección va a depender de una de las cosas que nos dijo Víctor inicialmente, es en qué queremos hacer, entender el problema o queremos solamente predecir. Todo dependerá de cuál sea el resultado que espera nuestro cliente. Por ahí, si nosotros queremos lanzar una campaña rápida de marketing, nos conviene aplicar algo de deep learning sin preocuparnos de qué es lo que se pasa por abajo, tanto entender el problema, aplicar un par de algoritmos genéticos, pero que nos den rápido una solución. Pero si queremos entender, por ejemplo, la experiencia del cliente, por ahí es importante tal vez utilizar algoritmos menos complejos que nos permitan entender cuáles son las variables que influyen en la satisfacción del mismo. Todo va a depender ya del resultado del producto que se espera. Sí, de hecho, sí, también creo lo mismo. No creo que los modelos se categoricen en función de si son rápidos o lentos. De hecho, eso depende de la implementación y el lenguaje. Y como dice Javier, totalmente de acuerdo. Yo también veo los modelos como clasificados según el uso que uno quiere darle y para qué sirven. En ese sentido, hay que entender muy bien qué es lo que queremos conseguir. Puede tener mucha data, muy poca data, pero el algoritmo puede ser el mismo. Ya, perfecto. No pasa nada. Entonces, bueno, hay otra que dice, esto es más enfocado al tema de la banca y dice, ¿cuáles son los modelos más comunes en banca o seguros? Bueno, obviamente desde su experiencia en banca, ¿cuáles son los que más utilizan? El algoritmo, se están refiriendo. Nosotros hemos usado a lo largo de los años algoritmos muy simples que han funcionado en lo que es marketing, especialmente lo que es árboles, regresiones logísticas, en cuanto a... Bueno, yo soy muy defensora de la regresión logística, creo que es un algoritmo muy potente y muy simple y muy fácil de entender y de ver sus resultados y las variables que están siendo importantes. Es un algoritmo que uso mucho. Y en cuanto a tipo de modelos, depende, no sé si se está refiriendo al algoritmo o si se están refiriendo a los objetivos, ¿no? Nosotros tenemos modelos de anti-attrition, o sea, de fuga de clientes que predice la fuga bueno, sí, la fuga de un cliente a lo largo del tiempo, modelos que predicen la aceptación de un producto, modelos de recomendación de productos, después en la parte de crediticia están los modelos obviamente de predicción de mora, y bueno, tenemos algunos más, pero ahora no me tiene la cabeza, pero bueno, ahí depende de lo que se quiera
predecir, siempre que haya algo para predecir, hay un modelo que se pueda construir detrás, ¿no? Perfecto. Aquí nos hacen la pregunta del millón, porque creo que no lo aclaramos, pero dicen, ¿por qué Python en lugar de R? Bueno, a ver, si algo tengo que decir sobre eso, y es un tema bien controversial y yo sí tengo una postura, pero de hecho ha ido cambiando en el tiempo. Mm, Depende bastante de la formación. Mi formación inicialmente fue de economista y algunos cursos de estadística, y se me hacía mucho más intuitivo leer un código de R que de Python. De hecho, vi el de Python y no me gustó para nada, no me era claro por ningún sitio, no me hacía ningún sentido la estructura que tenía Python en ese momento, hace varios años. Entonces, me decidí por Python, perdón, por R, porque era más fácil para mí. Pero, de hecho, ahora el lenguaje que más uso es Python, porque en lo que yo voy haciendo en trabajo y en general proyectos personales, veo que es el que más evoluciona, es el que más rápido está cambiando y se adapta a nuevas necesidades. De hecho, varios algoritmos, que no todos, empiezan antes en Python que en R, así que por ahí también hay una gran ventaja. Muchas dudas que he tenido las he encontrado rápidamente en Python, pero las dudas que tenía en R no las he encontrado tan rápido. Perdón, muchas dudas que tenía en Python las he encontrado rápidamente en Internet, pero no me pasaba lo mismo con R. Entonces, me fui decantando poco a poco a Python, y por ese lenguaje que yo uso, pero tendría que elegir uno, o si me preguntan cuál elegiría alguna persona, yo primero creo que debería responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿conoces un lenguaje de programación? ¿Conoces algún lenguaje de programación previamente? Si es que sí, Python no te va a hacer mucho problema. ¿Te interesa la visualización de datos? Si es que sí, de R. repente R es más amigable contigo. ¿Quieres dedicarte a la academia o generar algo en la industria? Si es la academia, de repente R te hace más viable. Y finalmente, la volumetría de datos que vas a usar. Entonces, entre R y Python, de lo que he podido ver, al menos Spark está mucho más desarrollado en Python. PySpark está mucho más desarrollado que el Spark dirigido o pensado en R. Entonces, son varias aristas que uno debería ver. No creo que haya una respuesta fácil, es R o Python. Sí, tal Pero cual. sí. ¿O tú qué opinas, Javier o María Blanca? Exactamente igual. Yo he trabajado con los dos. Mis primeros análisis los empecé haciendo en R. Me encantaba Data Table. Pero creo que hay que responder tres preguntas importantes antes de decir si es R o Python. Para mí personalmente Python porque es multipropósito, porque puede hacer hasta desde ciencia de datos hasta configuración de networking. Es decir, te va a permitir implementar varias soluciones con un solo lenguaje. Eso principalmente para mí Python. Pero para la audiencia yo creo que deberíamos plantearnos tres preguntas para seleccionar qué lenguaje. Ya muchas de estas las compartió Víctor. Pero la primera es qué tipo de problema yo quiero resolver, porque en función de eso, el uno va a ser más adecuado a otro. La segunda pregunta es la curva de aprendizaje que me va a tomar. Si yo soy más experto en R y el problema que quiero resolver lo puedo hacer con R, probablemente pase más tiempo tratando de aprender Python que lo que me demore en resolver el problema. Pero la tercera y la más importante creo que es las herramientas y el entorno con el que me voy a integrar. Cada una de nuestras industrias tiene un nivel de desarrollo tecnológico, si quieren, que va a demandar la utilización del uno o otro lenguaje o le va a ser indistinto. Entonces es importante que entendamos qué herramientas y entorno de trabajo nos estamos desempeñando para seleccionar esto también. Perfecto. No, opino igual. Sí, la realidad es que Python últimamente creció mucho más en la industria, entonces por ahí a nivel para encontrar trabajo y eso, por ahí una formación en Python vendría bien, pero sí está bueno tener la flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, si yo quiero hacer algo muy estadístico, muy matemático, y por ahí me conviene un R que Python, ¿no? Pero comparto todo lo que quieran los chicos, digamos, como que hay que hacerse esas preguntitas antes de saber cuál, no hay uno mucho mejor que el otro, que digas, este no lo uses y este usa lo que te sirve para todo. O sea, es como es la típica pregunta del billón. Claro. Y hay otra pregunta también interesante referente a cómo se forman. Entonces dice, si se posee conocimientos en estadística, ¿consideran que es necesario estudiar un máster en Data Science, Big Data o algo similar para iniciarse en esta carrera?
o con cursos individuales puede ser suficiente? Yo creo que ahí hay que hacerse dos preguntas. Los cursos te van a ayudar, te van a dar, si quieres, los quick wins rápidos, te van a llevar directo a meter las manos en la masa para sacar resultados, te van a enseñar a usar los algoritmos. Te van a servir ya para aplicarlos seguro, pero la pregunta es, ¿quieres profundizar? ¿Quieres tener un mayor entendimiento? ¿Quieres entender realmente lo que está pasando atrás? Por ahí te conviene más un máster que profundiza más, tiene un entorno más académico, un tema más de una razón más purista, si quieren, del tema. Así que depende de qué quieren hacer. Si quieren hoy por hoy aprender a utilizar Python, R, hacer Machine Learning rápido, los cursos te ayudan. De hecho, hay muchos cursos que son súper fáciles, súper didácticos y te van a llevar directo al meollo. Pero si quieres entender el problema, ser un poco más profundo en el conocimiento, te va mejor un máster, creo yo. No sé qué opinan los dos chicos. Sí, estoy con vos. La realidad que bueno, en mi caso yo hice un máster, en ese momento era de data mining, ya parece que fue hace muchos años. Lo que está bueno es que te dan un pantallazo de varias herramientas y de no solo de herramientas técnicas, sino en mi caso tenía materias de negocio, de analizar casos. Entonces, por ahí es una formación más completa y por ahí no es tan específica, o sea, en un curso por ahí aprendes Python mucho mejor que en la maestría, pero no, es como que te da una formación más completa y creo yo que uno de los puntos muy fuertes de hacer un máster es también la formación de red, ¿no? De contactos. Es de conocer gente que está en la misma que vos y que está en distintas industrias. Entonces empezar a meterte en el mundo con gente con la que te puedes relacionar y que si no estás trabajando en eso, te puede también ayudar a incorporarte en el mundo laboral de este tema. Así que yo recomiendo hacer una maestría que no quita seguir haciendo cursos puntuales de lo que a uno más le interese. Bueno, yo opino igual, de hecho ya lo han dicho todo, es medular una maestría, pero obviamente como esto evoluciona tan rápido, no llegan a actualizarse como si los cursos específicos y puntuales. Entonces por ahí no cae nunca más en un curso, incluso a distancia. Perfecto. Creo que por ahí se encuentra el panorama. Bueno, estas ya son preguntas mucho más específicas. Algunas de ellas me las estoy saltando porque de hecho ya las hemos respondido en la mayoría de las conversaciones. Preguntan en qué otras áreas, obviamente aparte de la banca, se están buscando perfiles. Yo ahí sí les puedo responder que nosotros también por nuestra cercanía con muchas empresas de otros sectores, retail también es una empresa muy necesitada de este tipo de perfiles, la industria de los seguros y bueno, naturalmente estas industrias que a lo largo del tiempo han almacenado grandes volúmenes de información, creo que es ahora donde es cuando ellos necesitan ese tipo de profesionales para poder explotar y sacar el máximo provecho a su información. Entonces, es un momento de explosión. A mí creo que durante este último año me han llegado ofertas de distintas industrias, de lo que se le ocurra, y no tanto de bancos. O sea que me parece que es un momento, es una oportunidad para todos los que queramos dedicarnos a esto, a meternos y empezar desde cero por ahí, cada uno desde donde está, pero me parece que hay una oportunidad muy grande, se está conociendo mucho, se está valorando mucho nuestra carrera, así que me parece que está muy bueno y que no está quedando solo para seguros y bancos, eso seguro. Exacto. Uh-huh. Y bueno, entonces también ya mencionamos cuáles son las principales áreas en donde vemos que se pueden formar, porque obviamente tenemos varias preguntas relacionadas, como si soy economista y quiero estudiar ingeniería en sistemas, ¿me sirve? Bueno, ya respondimos, no necesariamente, puedes buscar cosas complementarias, porque ya tienes unas bases matemáticas fuertes, inclusive al revés, soy ingeniero en sistemas, ¿qué otras áreas debería de reforzar? Entonces, pues vemos tres grandes áreas realmente, vemos el área
de la estadística como un componente fuerte, vemos el área de la matemática también y del software o de la programación. Entonces, no sé si ustedes quisieran complementar, para mí creo que esas son las 3 áreas principales en donde debería formarse un profesional en este campo. Sí, en esas 3 y en lo que es conocimiento del negocio, que eso, bueno, más te lo da la experiencia, ¿no? Pero sí, eso es fundamental. Yo creo que es una pata que a veces es olvidada y es, no sé si la más importante, pero me parece que para que sea útil lo que hacemos, es importante escuchar y saber transmitir y conocer de lo que estamos analizando. Perfecto. Y bueno, de hecho eso me parece un valor agregado porque si bien el nombre de la charla o del conversatorio del día de hoy era cómo ser un científico de datos exitoso, quiere decir que me destaque entre el resto de todos los profesionales porque sabemos que se viene una ola de personas que van a querer adentrarse en este mundo y cada vez vamos a tener obviamente más competencia y tenemos también nosotros que diferenciarnos de alguna manera y yo creo que un diferenciador crítico, aparte bueno, de toda la parte técnica que ya hablamos, es esto que mencionaba Mariela, el conocimiento del negocio, el que mencionaron todos, que es el tema de las habilidades blandas, el cómo me comunico, y de hecho hay un rol súper interesante en este campo que está surgiendo, que es el traductor, ¿no? El traductor, el que lleva todo este conocimiento de las áreas pues duras, de la analítica, del Big Data y lo lleva y lo comunica de manera sencilla a las áreas de negocio, que es lo que ustedes nos acaban de comentar el día de hoy. Entonces, ya de hecho estamos sobre el tiempo, hay muchísimas preguntas más, pero bueno, como este y muchos más temas ofrecemos en nuestra comunidad para que estén al tanto en nuestras redes sociales de Handytech Academy en LinkedIn y en DataBits en Facebook. Y también invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros si se identifican como un líder en estas áreas de la ciencia de datos en otra industria, no necesariamente la banca. Este fue nuestro episodio enfocado en el tema de banca, pero nos gustaría conocerlos o bien si conocen o identifican a una persona líder, que nos lo puedan referir para poderlos invitar en nuestras próximas ediciones en donde esperamos responder todas las preguntas que quedaron pendientes el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias Javier, Mariela y Víctor por compartir su experiencia con todos nosotros y a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que el mundo está en una pausa obligatoria, pero nosotros no. Así que sigamos aprendiendo y transformándonos como profesionales. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.